Ok, este es el segundo video de la serie de videos que vamos a colocar en este caso para lo que es puertas seccionales. Su instalación, cómo se instala, cómo calculamos el peso de la puerta. Así que ahorita vamos a hacer cálculos generales. Ok, entonces una puerta, este es un panel importado. En este caso es el panel Roper. El panel Roper es un panel español, ya que tiene cierta densidad. Y con esa densidad nosotros podemos sacar cuánto va a pesar de acuerdo al metro cuadrado de panel. Ya eso lo vamos a hacer más adelante. Lo primero que tenemos que hacer para nosotros saber si podemos instalar una puerta seccional es lo siguiente. Antes de eso, recordarle que con el panel seccional nosotros podemos hacer la puerta de garaje y también podemos hacer la puerta principal para que tenga un mismo color y un mismo tono. Entonces, seguimos con lo que es puerta seccional. Entonces, lo primero que tenemos que nosotros tener en cuenta para un sistema seccional es esta altura. Ok, de la altura que nosotros queramos de la puerta necesitamos 30 centímetros libres en la parte de arriba. ¿Para qué? Para casualmente colocar el sistema de balanceo. El sistema de balanceo es dado por los resortes, que son los resortes que están en esta parte de arriba. Si ustedes ven, hay un eje que tiene que quedar libre para que la puerta pueda traccionar. Si no tiene espacio en la parte de arriba, se pueden hacer modificaciones, pero hacer modificaciones generaría un poco más de costo y gasto, ¿no? Porque ese eje puede ir más atrás. O sea, el eje lo podríamos poner aquí atrás. Entonces, si el eje lo ponemos atrás, ganamos altura. ¿Ok? Podríamos ganar altura y normal funcionaría. Pero eso ya sería en un caso más avanzado, que nosotros queramos ganar altura porque no tenemos esos 30 centímetros arriba, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando lleguemos a una casa es ver si en la parte de atrás tiene esos 30 centímetros de dintel que nosotros requerimos para la instalación. Ese es el número 1. Número 2, necesitamos saber el paso libre de la puerta. En este caso, la altura de esta puerta es 2,10 metros. ¿Ok? 2,10 metros y el ancho libre es 4,75 metros. Quiere decir que de poste a poste tenemos 4,75 metros. Ahora, ¿por qué hemos puesto unos postes? Estos postes normalmente se colocan cuando la pared no está escuadrada o para ahorrar tiempo en la instalación y poder cuadrar bien el sistema. Normalmente se utilizan tubos de 4x4 donde va a ir anclado el sistema seccional, que es el sistema de aquí. Entonces colocamos un tubo aquí alineado con el otro tubo que va a ir en la parte de aquí. Entonces con eso ya tenemos un nivel, ¿no? Un nivel para no estar viendo si la pared está metida, está escuadra o no. Entonces tenemos ese nivel. Entonces mi entrada útil va a ser 4,75 metros, que es la distancia desde el panel hasta el panel. Por ejemplo, si yo tuviera un hueco, solamente un hueco, ¿no? Sin pared, sin nada, o sea, un hueco así, entonces lo que yo tengo que considerar es, primero, mi tubo. Mi tubo me va a quitar 10 centímetros a cada lado. ¿Por qué? Porque ahí va a ser donde yo voy a instalar el sistema. Ahora, si se dan cuenta, este tubo puede ser un poco menor, pero ya sería un poco complicado, ¿no? La idea es que la instalación sea rápida, sea eficiente. Ok, entonces tenemos 4,75 metros de ancho por 2,10 metros de altura. Entonces, cuando yo llego a un sitio, tengo que verificar que yo tenga una altura de dintel de 30 centímetros. Entonces, en este caso, sí lo tengo, ¿no? Lo mínimo es 20 dependiendo del sistema, pero 30 centímetros es más que suficiente para que yo pueda colocar un sistema seccional con todas las facilidades del caso, ¿no? Entonces, lo primero es mi hueco. ¿Cuánto de espacio voy a tener? Una vez que yo detecté el espacio, ya yo puedo contactar con mi distribuidor de paneles para solicitarle el panel. Entonces, ¿qué consideraciones adicionales tengo que tener para la instalación de mi panel? En este caso, la consideración adicional es que si el espacio o el ancho útil que yo tengo es 4,75, yo no voy a pedir un panel de 4,75 metros. Eso sería un error. ¿Por qué? Porque el panel tiene que traslapar. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que cubrir el hueco o el tubo. Normalmente son 2 centímetros a cada lado, o podemos usar 1,5 centímetros. A ver, vamos a verlo desde afuera. ¿Qué es el traslape? ¿Por qué? Porque con eso yo voy a solicitar mi panel.
De acuerdo a eso voy a solicitar mi panel a mi distribuidor y le voy a pedir, oye, ¿sabes qué? Que tengo un hueco de 4.75, ¿cuánto de panel voy a necesitar? Entonces, si nosotros vemos aquí el ancho del panel, lo que va a hacer es traslapar atrás del tubo que yo voy a poner para que no se vea, porque si no se vería así, se vería un hueco. Entonces, tengo que esconder el panel detrás del tubo. Ahora, ¿cómo lo escondo? Lo hago un poco más largo, que normalmente son 1,5 centímetros. En este caso, ¿no? En este caso, se ha traslapado 2,5 centímetros. ¿Ok? 2,5 centímetros a cada lado. Y mi panel mide 4,80 metros. Mi panel. O sea, yo he comprado un panel de 4,80 metros para que al momento de la instalación la puerta se vea de esta forma. No se ve el hueco, ¿no? Atrás hay un hueco, pero eso es por un tema de retiro del sistema. Pero si nosotros nos ponemos de frente y vemos, el panel no se ve. ¿Ya? Entonces ya vimos lo que es el ancho del panel que necesitamos. Normalmente le aumentamos 2 centímetros más al panel o hasta 5 centímetros más, ya dependiendo cuánto queramos que traslape, ¿no? El traslape usual son 2 centímetros por lado, o sea 4 centímetros más. Si mi panel mide, si mi puerta es 4,75 metros, yo podría comprar un panel de 4,79 metros o 4,80 metros. Eso es lo primero. Ahora, lo segundo es considerar la altura. Si mi altura es 2,10 metros, yo necesito comprar paneles de esa altura. Entonces, en el mercado normalmente vamos a encontrar paneles de 51 centímetros y de 62 centímetros. Que en un estándar es de 50 y 60. ¿Por qué les digo 51 centímetros, 52 centímetros, 62 centímetros? ¿Por qué? Porque el último panel también me va a ayudar en lo que es altura, para que traslape. Por ejemplo, en este caso, en esta puerta, tenemos 3 paneles, 1, 2, 3, de 50 centímetros. Pero el panel desde el piso, como está acá, para que lo vean, el panel desde su parte inferior hasta la parte superior, que está acá arriba, mide 52 centímetros. Quiere decir que el primer panel es de 52, pero como el panel cuando se une traslapa, o sea, quiere decir que ingresa aquí, esos 2 centímetros ya se consumieron. Quiere decir que el panel de acá me va a cubrir desde la parte de acá arriba hasta la parte de acá abajo, ¿no? Donde comienza, 50 centímetros. Quiere decir que acá he usado 3 paneles de 50, 1, 2, 3, y un panel de 60 centímetros. En teoría, yo tendría 60 centímetros más 50 más 50 más 52 centímetros. Entonces, son 2 metros 12. Quiere decir que yo tengo 2 metros 12 más el GB de la parte inferior. El GB de la parte inferior siempre se coloca, ¿no? Toda persona que compre un sistema seccional le tienen que dar su GB inferior, sea la marca que sea. ¿Por qué? Porque este GB inferior lo que me va a permitir es compensar los desniveles mínimos del piso. Y también evitar que el panel golpee el piso o amortigue el piso, ¿no? Porque es un panel que, o sea, es un GB que lo que hace es retraerse. Entonces, este panel me va a hacer ganar 1 centímetro o 2 centímetros, dependiendo del panel, ¿no? Dependiendo del panel o dependiendo del proveedor. ¿Para qué? Para ganar altura. Entonces, si mi puerta tiene, si mi hueco, la altura de la entrada tiene 2 metros 10 y yo estoy colocando un panel de 52, los paneles de 50 y el panel de 60, ya tengo 2 metros 12, más mi GB de 1 centímetro, 2 centímetros, ya tengo 2 metros 14. Entonces, con eso, ¿yo qué gano? Tapar el hueco de la parte superior. Vamos a verlo desde afuera para que vean cómo queda. Entonces yo ya estoy cerrando la puerta seccional. Y como ven, si mi panel fuera 2 metros 10 y la altura útil es 2 metros 10,
quiere decir que el panel quedaría acá y quedaría acá, perdón, quedaría acá y sería un hueco, pero no, el panel está más arriba. ¿Por qué? Por esa diferencia de altura que tienen los paneles. Entonces, con esos 2 centímetros adicionales del panel de 52 estoy ganando altura, y aparte el GB también me da 1 centímetro más, entonces ya gané la altura necesaria para tapar el hueco. Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque tienen que tener en consideración eso. ¿Por qué? Porque a veces necesitan un panel mucho más grande o simplemente pueden usar el de 50, ¿no? El estándar es 50 y 60 centímetros. Y consideren que el último de un panel son 2 centímetros más. Porque como no traslapa, entonces va a tener esta altura adicional. Acá se ve esta altura adicional que yo necesito, que yo tengo, ¿no? Entonces, eso es con respecto al panel. Entonces, ustedes compran el panel ya viene con su caja de cerrajería, ¿no? Para colocar las bisagras intermedias. En este caso es un sistema seccional Napoleon Link, si no me equivoco, ¿no? Pero en el mercado hay muchos más sistemas. Nosotros somos distribuidores de sistemas también, y cualquier consulta la pueden hacer, ¿no? Me escriban al teléfono, quiero el sistema seccional, y nosotros vendemos un sistema seccional que ya pronto los mostraré para que ustedes vean la diferencia de los sistemas seccionales de mercado y el sistema seccional que tengo. Entonces, hasta ahí ya tenemos lo que es la puerta. Necesitamos la puerta, cuánto de panel necesito, y ahora viene lo bonito, el cálculo. Entonces, tenemos 4,80 metros por 2,10 metros de panel. Entonces, eso me hace más o menos unos 10 metros cuadrados. Ahora, ¿por qué yo uso 2 resortes? ¿Y qué tipo de resortes son? En este caso, este tipo de resortes son resortes de 70 kilos. O sea, me dice 70 más 70, son 140 kilos. ¿Quiere decir que esta puerta pesa 140 kilos? En un promedio sí. ¿Por qué? A ver, yo tengo esta puerta que mide 4,80 por 2,10 metros. Es un aproximado de 10 metros cúbicos, 10 metros cuadrados. Considerando que el panel de este tipo pesa 12 kilos el metro cuadrado, estamos hablando de algo de 120 kilos. Ahora, súmale los templadores, ¿no? Porque los templadores, ¿para qué sirven? Los templadores sirven para que cuando la puerta esté suspendida, porque la puerta realmente hace esfuerzo cuando está suspendida, quiere decir que la puerta cuando está en la parte de arriba, así en paralelo, lo que va a generar por la longitud, y mientras más largo sea el panel y menos bisagras intermedias tenga, va a generar mayor fuerza hacia abajo. Quiere decir que este panel, ¿no?, va a tender a doblarse, así como mi dedo doblado, ¿no?, doblarse hacia abajo, por la misma fuerza de gravedad. Entonces, para que eso no pase, para que el panel no se doble, se le coloca templadores, ¿no? Más de 4 metros se le debe colocar un templador o 2 templadores para evitar que el panel se doble. Y siempre instalen las bisagras intermedias. Las bisagras intermedias en el sistema le vienen para 2 filas, pero normalmente los técnicos instalan una para ahorrarse las bisagras. Entonces, consideren eso como propietarios o como técnicos, que tienen que colocar las bisagras intermedias. ¿Para qué? Para evitar que el panel se doble cuando el panel está suspendido. Cuando el panel está en vertical, no hace esfuerzo. ¿Por qué? Porque se está soportando su propio peso. Pero cuando está en la parte de arriba, sí está soportando una fuerza adicional que va a hacer que se doble en la parte del centro. Entonces, eso va a generar que el panel se doble, ¿no?, a largo plazo, y mientras más tiempo la puerta esté suspendida, más tiempo se va a doblar. O sea, más rápido va a pasar eso. De repente no le colocan el templador, ya no le colocan el templador y le colocan solamente una bisagra intermedia. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Si el cliente deja la puerta abierta, lo que va a generar es que poco a poco ese panel se vaya doblando, se vaya inclinando hacia el centro. Como un tubo rectangular de 2x2 de 6 metros. Con el tiempo se dobla. Cuando está en vertical, cuando está en paralelo al piso, se dobla. Entonces, lo mismo pasa con los paneles, ¿no? Por más refuerzo que tenga el centro, igual se dobla por la longitud que tiene y el peso que soporta. Entonces, siempre consideren los templadores. Ahora, sacamos la cuenta que la puerta medía más o menos 10 metros cuadrados, 12 kilos son 120 metros cuadrados, son 120 kilos,
más la bisagra, esas son 10 kilos más. Entonces, el resorte, en este caso, son azules porque están cerca al peso de la puerta. Lo ideal es que el peso de la puerta esté balanceado con el peso de los resortes. ¿Por qué? Porque este es un sistema en equilibrio. Este es un sistema, igual que el sistema levadizo, que tiene que mantener el equilibrio. Porque si la puerta pesa 100 kilos, yo tengo que poner dos resortes de 100 kilos. Si la puerta pesa 50 kilos, yo tengo que poner un resorte de 50. Si la puerta pesa, 200 kilos, yo tengo que poner los resortes adecuados para que me compense el peso del resorte. Porque el resorte es el que va a hacer el trabajo. El motor no hace el trabajo, el motor simplemente rompe la inercia. El resorte es el que hace el trabajo de la puerta seccional, ¿no? Y si no está bien balanceada, esa puerta seccional no va a funcionar bien y va a malograr motor y también va a malograr el sistema y va a malograr bisagras, ¿no? O rodamientos, que son los de acá, que los llamamos roldanas, que son las ruedas de guía que va a hacer que la puerta gire. En este tipo de bisagras están numeradas por tipo de paneles. En este caso es la número 3, número 2 y la número 1. ¿Ven la diferencia? Lo que hace la bisagra es que el panel, en el momento de giro, lo separe del centro, ¿no? Y esta es la superior. Dicho eso, quiere decir que nosotros podemos calcular el peso de la puerta dependiendo del peso por metro cuadrado. Y esa especificación técnica está en la ficha técnica de la puerta y se llama densidad, ¿no? Con la densidad o con el peso específico nosotros podemos calcular el peso de cualquier estructura o de cualquier tipo de material por el metraje. En este caso, metro cuadrado o metro cúbico también, ¿no? Como la madera. La madera nosotros podemos colocar o calcular el peso de acuerdo al peso específico de la madera y los metros cuadrados que tenga, o pies cuadrados en el caso de madera, ¿no? Y vidrio y todo, en todo material se puede calcular el peso teóricamente, por eso la teoría siempre es importante. Entonces en este curso lo que vamos a hacer es, vamos a darle bastante teoría para que ustedes tengan un conocimiento técnico y puedan calcular los pesos, saber por qué hacen las cosas, ¿ok? Entonces en este caso se ha puesto dos resortes justamente por eso, por el peso de la puerta. ¿Ok? Y acá, por ejemplo, esta puerta es más pequeña y solamente tiene un resorte. ¿Por qué? Porque es más pequeña y pesa menos. Entonces el resorte tiene que ser balanceado de acuerdo a la puerta. Yo no le puedo poner a esta puerta dos resortes grandes. ¿Por qué? Porque lo que haría es mal balanceado y manualmente va a funcionar mal. Entonces, hasta ahora ya tenemos lo que es el ancho de la puerta que necesitamos, cómo van los paneles, también tenemos el tipo de resorte, las vueltas que tiene que tener, ¿no? Recordemos que en un video de ahí del canal les puse, este es un tambor. El tambor tiene una circunferencia. La circunferencia lo que va a hacer es enredar cable de acuerdo a la vuelta. ¿Qué pasa si la circunferencia es 30 centímetros? Quiere decir que por cada vuelta va a levantarme 30 centímetros. O sea, de aquí hasta acá, 30 centímetros. Entonces, si mi puerta mide 2,10, quiere decir que yo ¿cuántas vueltas le tengo que dar? 7 vueltas al resorte, como mínimo, para que me pueda abrir la puerta. Entonces, a medida que el resorte va girando, el tambor va desplazando cable. Entonces, el tambor va a desplazar tanto cable como vueltas tenga el sistema. Pero ¿qué pasa? Hay gente que tiene una puerta de 240 y le da 7 vueltas. Entonces, se le sale el cable o se le enreda. Y dicen, ¿por qué? No, es porque le han dado muy pocas vueltas al sistema. Bueno, muy pocas vueltas al resorte, porque las vueltas del resorte me va a determinar la altura del sistema. No es del motor, ¿no? Es el tambor el que me va a determinar con las vueltas del resorte la altura. Por ejemplo, si tuviera un tambor mucho más grande, imagínense de 50, yo al resorte ya no le voy a dar 7 vueltas, solamente le tengo que dar 4,5 para el caso de 210, ¿no? Para que me pueda enredar todo el cable. Ahora, con cuestión de fuerza ya ahí se hacen unas modificaciones porque de repente si el resorte es muy pequeño o le falta un poco de fuerza, yo le puedo dar más vueltas al resorte. Pero lo mínimo que le tengo que dar en este caso de la puerta 210 son 7 vueltas, que es lo mínimo que yo le tengo que dar. ¿Ok? Entonces, este video es prácticamente un video de cómo va la puerta seccional, qué consideraciones tenemos que tener al momento de instalación.
¿no? El motor ya esa parte es algo adicional. Primero necesitamos aprender cómo se instala el sistema, cómo va a girar la curva, o sea, para que no se me trabe la puerta, ¿no? Acá hay una curva que también la vamos a considerar. La altura del eje fijo, ¿ok? La altura del eje fijo. Y también cuánto tengo que cortar si la puerta mide menos, ¿no? Entonces, todas esas consideraciones las vamos a llevar en el curso. Próximamente les voy a estar pasando el link para los que desean inscribirse, ¿no? Va a ser un curso virtual y vamos a ir subiendo videos comerciales para que vean qué tipo de sistema, qué tipo de resortes hay y todo eso. Pero bueno, listo, eso es todo por hoy, señores de YouTube. Espero que tengan me den un like, ¿no? Compartan información y los espero próximamente en el curso. Listo, muchachos, hasta la próxima y que tengan un buen día. Gracias. Puerta seccional, que es una puerta, en este caso, que solamente va en un eje, no invade la vereda. Y normalmente es para casas, ¿no? De estos sistemas hay 5 tipos de sistemas similares. Sistema baja altura, sistema doble guía, vertical, pesado, semipesado, por el peso. Ya lo vamos a ver. Listo, señores, hasta luego.